Bienvenidos. Estás en Preguntas y Respuestas, un espacio para aprender con Leonardo García. Bendiciones. Bienvenidos a todos. Estamos en una nueva entrega de Preguntas y Respuestas. Nos alegra mucho saber de que usted está escribiéndonos, haciéndonos preguntas, wow, de un calibre. No se preocupe que todas las preguntas, todas las inquietudes, la Biblia tiene respuesta. Eso es lo más extraordinario. Ella trae respuestas para todas nuestras inquietudes. Gracias por compartir nuestro programa. Gracias por que muchas más personas se están uniendo a nuestro canal para poder tratar de despejar algunas dudas. Una de ellas existenciales, ¿no? Recuerde que puede enviar la pregunta que sea. Estaremos evacuándolas a medida que podamos en el paso del tiempo. Vamos a orar, vamos a colocar delante del Señor este momento para que sea Él guiándonos con su sabiduría. Señor, yo te doy gracias en esta hora por tu bondad y misericordia. Señor, bendigo a cada uno de los que han escrito, Señor, y con alegría y con gozo están semana tras semana despejando todas sus inquietudes. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que derrames tu sabiduría y que abras nuestro entendimiento, que podamos aprender, Señor, de ti, porque tu palabra es viva y eficaz, más cortante que espada de doble filo. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recuerde que puede escribirnos al correo que aparece aquí en pantalla, preguntas y respuestas 182@gmail.com. Preguntas y respuestas 182@gmail.com. Vamos a mirar qué pregunta nos corresponde el día de hoy, ¿no? Dice, Pastor Leonardo, bendiciones. Para mí es difícil poder creer en algo que no puedo ver. Me considero muy incrédulo y sé que eso es muy común hoy en día. Pero viendo sus otros programas y siguiendo sus prédicas, he sentido un deseo grande de escribirle. Por favor, ayúdeme con esta pregunta. ¿Cómo creer en Dios si no lo veo? Muchas gracias por responderme. Os escribe Luis Rondero desde Ciudad de Guatemala, Guatemala. ¿Cómo creer en un Dios que no veo? Mm, Muy buena pregunta. Pero también Dios tiene la respuesta. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que si tú decidiste no creer en Dios por alguna razón, es porque simplemente aún no le conoces. Esa es la primera razón. Aún no le conoces. De pronto tienes un pequeño destello de quién puede ser Dios, de cómo es Dios, o a lo mejor has visto el mal comportamiento de alguien que dice creer en Dios y ya de una vez asocias eso con Dios. Simplemente para tú poder creer en algo tienes que conocerlo. Tienes que conocerlo. Y si no crees en Dios o has decidido o tienes dificultades para poder creer en Él, no es porque no lo hayas visto. Esa es una excusa. Pero no es porque no lo hayas visto, sino es porque aún no le conoces. Y créeme, cuando empieces a conocer a Dios, te vas a enamorar entrañablemente. Miremos lo siguiente. ¿Qué nos dice la palabra al respecto? Para poder creer en Dios, primero tenemos que buscarlo de todo corazón. Eso es lo que dice la palabra. En el libro de Jeremías, capítulo 29, versículo 13 al 14, dice así. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor.
y los haré volver del cautiverio. ¡Wow! ¿Qué está diciendo este texto? Dice que para poder creer en Dios, tengo que buscarlo. Ese es el primer paso que tú y yo tenemos que dar para creer en Dios. Buscarlo. Y dice que si lo buscamos, lo encontramos. Es decir, que Dios no está escondido, que Dios no está oculto, que Dios está ahí. Entonces, como dije hace un instante, si se te dificulta creer en Dios, es porque no lo conoces. Y para poder conocerlo, tienes que buscarlo. Pero hay una condición, no es buscarlo por buscarlo, dice la palabra, que cuando me busquen de todo corazón, o sea, con el corazón, cuando decidas, si quiero encontrar a Dios, necesito encontrar a Dios, no para satisfacer tu curiosidad, sino para llenar tu corazón. Dice la palabra, me dejaré encontrar. Qué lindo. O sea, Dios no está escondido. Dios se deja encontrar. ¿Qué más podemos entender acá? Para poder creer en Dios, debo creerle a Él y a su palabra. Algunos dicen, yo creo en Dios. Y usted puede creer en Dios de labios para afuera. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. ¿Y qué es lo que yo debo creerle? Creer su palabra. Dice segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Mire esto, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí este texto está diciendo que la palabra de Dios, que conocemos como la Biblia, es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para encontrarlo. Para aquel que aún no cree en Dios, si cree en su palabra y si busca su palabra, lo va a encontrar. Por eso dice que toda la escritura, toda, absolutamente toda, sirve para poder encontrar a Dios. Y por ende, para creer en Él. Pero aquí hay algo que debemos ser muy conscientes. Y esto podrá sonar muy duro, pero es muy real porque la palabra lo dice. ¿Sabe que el único o el único ser creado por Dios que se resiste a creer en Dios es el hombre? Los ángeles creen en Dios, los animales que son criaturas de Dios creen en Dios y dice la palabra que ellos también le alaban. Los árboles que tienen vida, que cuando mueven sus hojas, ahí están alabando al Señor, dice la palabra. Pero también los demonios. Los demonios creen en Dios. Qué interesante. Entonces, ¿por qué nosotros no? Los demonios creen en Dios. Dice el libro de Santiago, capítulo 2, versículo 19, dice así. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien. Pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Wow. ¿Cómo es posible que aún no creas en Dios si los demonios sí creen? O sea, ellos te llevan una ventaja. No te dejes alcanzar. Mire qué interesante. La palabra dice que hasta los demonios y lo que está en el mundo de las tinieblas creen en Dios. Y dice la palabra que tiembla. Entonces, ¿por qué aún seguimos con dificultades para poder creer en Dios? ¿Por qué el hombre aún tiene dificultades para creer en Dios? Bueno, porque es obra de Satanás. Claro que sí. Cuando el hombre dice yo no creo en Dios, o cuando el hombre dice hasta que yo no lo vea, no creo, ese es el resultado de la obra de Satanás en su vida. Y se lo voy a mostrar a través de la palabra. La incredulidad es obra de Satanás.
Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 4, dice, Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloria, la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. ¿Qué está diciendo la palabra? Yo te doy un consejo. Es mejor que te forces a creer en Dios. Y como he dicho hace un instante, ¿cómo? Buscándolo. Él se deja hallar. Y buscándolo a través de ¿dónde? A través de su palabra. A través de su palabra, porque dice que es inspirada por Dios y es útil para encontrarlo y para creer en él. Porque si no, entonces está siendo instrumento de Satanás. Esa es la palabra que Satanás, el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. O sea, tienen la mente cegada. Y la única manera de poder ver, porque están ciegos, de volver a ver, está a través de la palabra y buscando. Y mire, aquí hay un ejemplo extraordinario. La Biblia dice que ni los hermanos de Jesús creían en Jesús. Eso dice la palabra. Ni su propia familia, ni sus propios hermanos creían en él. Su mamá sí, claro, y dice la palabra que ella meditaba en todas estas cosas que pasaba con Jesús y las guardaba en su corazón. Pero también Jesús tenía dentro de sus discípulos incrédulos. Increíble. Dentro de sus discípulos, Jesús tenía incrédulos, es decir, tenía discípulos que estaban cegados por Satanás. Y eso lo podemos ver en Tomás. Tomás, el discípulo incrédulo. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 24 al 29 de la siguiente manera. Dice, Tomás, uno de los 12 al que le decían gemelo, no había estado con los discípulos cuando Jesús llegó. Estamos hablando de la resurrección de Jesús. Así que los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor, Tomás. Hemos visto al Señor. Tomás le respondió, si no veo las heridas de los clavos en sus manos, y meto en ellas mi dedo, y mi mano en su costado, no lo creeré. ¿Cómo estaba Tomás allí? Estaba ciego por Satanás. Es increíble, y era discípulo del Señor. Porque podemos hablar de Judas, pero hablemos de otro, de Tomás. Los discípulos también eran incrédulos. Recuerdo cuando ellos estaban en la barca y vino esa tormenta y el Señor estaba descansando y lo despertaron. Dice, Señor, levántate, ¿no ves que perecemos? Y el Señor, ¿qué les dice? Hombres de poca fe. Una persona de poca fe es una persona que no cree, que se le dificulta creer. Y el Señor no les dijo una sola vez, les dijo varias veces, los regañó varias veces, en varias ocasiones les dijo, hombres de poca fe. Entonces, cuando el hombre no cree en Dios o se le dificulta creer en Dios, es porque tiene muy poca fe o a lo mejor ya no tiene fe. Y aquí Tomás era uno de ellos. Dijo, que el Señor resucitó, que vino. Sí. Bueno, hasta que yo no haga esto o aquello, yo no voy a creer. Estaba siendo instrumento de Satanás para proliferar la incredulidad entre todos. ¡Wow! ¿Qué más sigue diciendo el texto? 8 días después, dice el texto, estaban los discípulos reunidos otra vez en la casa y Tomás estaba con ellos. Esta vez sí estaba Tomás con ellos. Las puertas estaban cerradas, pero Jesús entró, se puso en medio de ellos y los saludó diciendo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, mire que Jesús de una vez se fue al incrédulo. ¿Por qué? Porque estaba ciego por Satanás. De una vez, no tuvo interacción con nadie más al principio. De una vez se fue con Tomás. Dice el texto, luego le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Trae tu mano y métela en mi costado. Y no seas, ¿qué? Incrédulo,
sino que debes creer. Tomás dijo, Señor mío, Dios mío. Ahí sí creyó, ¿no? Y Jesús le respondió, Jesús le dijo, tú has creído porque me has visto. Dichosos los que no han visto y aún así creen. ¡Wow! Yo creo que Tomás aprendió la lección. Tiene que creer sin ver. El Señor lo exhorta con ese amor, pero con esa templanza. ¿Y por qué hace eso con Tomás? Porque si Tomás seguía por el camino, si seguía siendo instrumentos de Satanás, si seguía dejándose enceguecer por la incredulidad de que, como dijimos hace un instante, Satanás es quien la provoca, pues no iba a cumplir el propósito que Dios tenía para con él en su vida, que era predicar a otros, extender el evangelio, trabajar en la gran comisión. Entonces Jesús fue a ayudarle, a hacerle un bien. Y el Señor nos dice a todos nosotros, dichosos, los que no han visto y aún así creen. Yo digo amén a eso. Tú no necesitas ver al Señor para creer. Tú necesitas creer para ver. Eso es distinto. Algunos dicen que hasta no ver, no creer. Pero la palabra y los principios bíblicos dicen todo lo contrario. Crea y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Crea y verás a Dios obrar en tu vida. Porque sin fe es imposible agradar al Señor, dice la palabra. Uf, esto es muy bueno, ¿no? Sigamos. Jesús pide que creamos en Dios. El mismo Señor está pidiendo que creamos en Dios. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Es decir, que los que no creen en Dios o los que se les dificulta creer en Dios es porque su corazón está lleno de turbulencia, está turbado. Y la turbación, escúcheme bien lo que te voy a decir, la turbación es un espíritu. La turbación, dice la palabra, aunque no tenemos el tiempo ahora para poderlo explicar, pero la turbación es un espíritu. Por eso es que Satanás enceguece nuestra fe. Y el Señor que está diciendo acá, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Wow. Entonces, no permitas que tu corazón se turbe. Crea en Dios. No necesitas ver para creer. Jesús mismo pide que creamos en Dios. Pero también los cielos cuentan que Dios es real. Si de pronto aún con esto tú dices, yo no sigo creyendo en Dios, yo no creo en Dios, yo todavía no me he convencido. Bueno, mire este ejemplo que te voy a dar. De pronto tú en tu casa vivas con tu familia y tengas un cuarto para ti, donde tú descansas. Cuando tú sales de casa, ¿qué queda en el cuarto? Tus pertenencias. A lo mejor tus padres o con quien vivas tú, cuando llegan a tu cuarto, saben que ese cuarto es tuyo y saben que tú estás allí porque están tus pertenencias, pero no te están viendo porque saliste de casa. No te están viendo, pero te dicen, no, este es el cuarto de Julanito. Sí, porque ahí están sus pertenencias, este es el cuarto. O a lo mejor, aquí estaba sentado Julanito. ¿Cómo sabe? Porque ahí están sus cosas. Ahí están sus pertenencias. Algo similar pasa con Dios. Dice el Salmo 19:1, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Cada mañana cuando tú sales y te encuentras con el sol, las nubes, los árboles,
las montañas, las aves volando. Eso te está contando una historia. Te está diciendo que el Creador está ahí. Aunque no lo veas, Él está ahí. Y cuando dice el firmamento anuncia, es que cuando tú ves el firmamento, las estrellas, la luna, a veces, dependiendo del mes del año, se pueden ver X o Y planetas que están más cerca de la Tierra, o puedes ver las constelaciones. Ese es el firmamento. Está diciéndote que Dios está ahí. Entonces, la próxima vez, solo dedícate a observar la creación y te das cuenta que Dios es real, que Dios existe, porque un ser tan grande como Él fue el único capaz de crear todo lo que creó. De pronto por el frente tuyo pasa una mariposita. Mire, ahí está diciendo, mire, la mariposita cuando pasa por el frente tuyo está diciendo, mire, yo fui creada por Dios, mire. Wow, qué interesante, ¿no? Es el mismo ejemplo que acabo de poner. Ese es tu cuarto, esas son tus pertenencias. Tu familia sabe que tú estás ahí porque tus pertenencias están ahí. Bueno, la creación le pertenece a Dios. De esa manera tú sabes que Dios está ahí. Y como le dije hace un instante, no necesitas de ver para creer. Pero si quieres ver para creer, ahí lo puedes ver. Incluso párate en un espejo y mírate. Tú eres creación de Dios. Ahí está Dios plasmado en ti. O si no, por un instante cierra tus ojos y oye a tu alrededor y vas a escuchar, vas a oír la creación de Dios. Incluso cuando los vientos soplan, ahí está la creación de Dios. Entonces, de esta manera podemos nosotros tener la certeza y la tranquilidad de convencernos de que realmente Dios existe, aunque no lo veamos, pero sí lo podemos sentir. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, yo te doy gracias por este día maravilloso. Señor, gracias porque nos has ayudado a entender a través de tu palabra de que tú existes, Señor, de que podemos creer en ti aunque no te veamos. Señor, gracias por todo lo que haces en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que la incredulidad no tome dominio sobre nuestra vida. Señor, no permitas que Satanás enceguezca nuestra fe y nos lleve a la incredulidad. Por el contrario, Señor, si creemos en Dios, también vamos a creer en ti, mi Señor Jesús. Yo te doy gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, recuerde enviar todas sus preguntas a nuestro correo preguntas y respuestas 182@gmail.com. Un abrazo para todos, bendiciones, un placer haber estado contigo el día de hoy. Hasta la próxima vez. Preguntas y respuestas, un espacio para aprender con Leonardo García.